Damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a nuestro desayuno conferencia de la Cámara Americana de Comercio, AmCham-DR, titulado Retos en materia de cumplimiento de la ley contra el lavado de activos. Como de costumbre, queremos agradecer a los patrocinadores de la categoría Platino. Estos son Inicia, Barrick Polo Viejo, Martí, Jaina International Terminals, Humano, Square Patent Box, Pasteurizadora Rica, Claro, Bepensa y City. De igual forma, a los patrocinadores de la categoría Oro, Banreservas. A todos ustedes, muchísimas gracias por hacer posible este encuentro. Y ahora, para realizar una introducción y apertura formal del evento, vamos a recibir aquí en el podio a la presidenta del Comité Legal de AmCham-DR, la señora María Esther Fernández. Adelante. Muy buenos días. Me encanta verlos a todos, a tantos. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AmCham-DR, autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación, invitados, público en general. Buenos días. Es para nosotros un grato placer contar con la presencia de todos ustedes y en especial del orador invitado y los panelistas que nos acompañan en esta mañana. En nombre de la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro y las gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero también agradecer a los patrocinadores que con su colaboración hacen posible este evento, así como felicitar al Comité Legal, nuestro Comité Legal, por esta participación y esta actividad que hemos logrado también basados en el equipo de AmCham. Gracias a todos. Este evento está dirigido y tiene como objetivo principal ampliar el conocimiento y el interés colectivo por el cumplimiento de la ley contra el lavado de activos. El Comité Legal de AmCham organiza esta actividad con la finalidad también de clarificar y definir la interpretación y normativización que emana de la administración pública en esta materia, especialmente en aquellos aspectos que han sido identificados por los sujetos obligados como desafiantes, sea por los recursos humanos o por los procesos que deben ser dedicados a ellos, lo que tienden a generar costos de operación a fin de cumplir de manera adecuada con las disposiciones de esta ley. Queremos aquí exponer el análisis que representantes de los sectores y sujetos obligados han efectuado sobre dicha ley y los desafíos, costos y trabas que enfrentan para cumplir efectivamente con la ley del lavado de activos. Para escuchar unas palabras de contextualización, vamos ahora a dar paso a nuestro orador invitado. Político, gerente y locutor. Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Actualmente senador de la República por la provincia de Monte Plata. Dentro de su larga trayectoria profesional, ha desempeñado cargos comunitarios en diversas asociaciones y organizaciones, entre las que se encuentran Grupo Acción Humana, Taller de Cultura, Asociación Pro Desarrollo de Yabacao, Comité de Celebración Cuarto Centenario Monte Plata y Vallaguana y el Comité Organizador de los 13º Juegos Deportivos Nacionales de Monte Plata 2016. Además, se ha desempeñado en el área de comunicación en medios como Producciones, Ededón, Antena Latina y Medcom. Damas y caballeros, es un honor para mí dejarlos con el senador de la República por la provincia de Monte Plata, el señor Charles Mariotti. Muy buenos días.
y buen provecho. Al comenzar, solo una corrección obligada, porque es un error recurrente cuando nosotros acudimos a actividades de esta naturaleza, que no son muchas. Tenemos que enviar el CV y ahí aparece doctor en Derecho. Y yo siempre tengo que hacer la corrección de manera honesta, porque a mí me botaron de la UNFO. Entonces, a lo mucho que llegué fue en todo caso, al licenciado, como buen sanjuanero, al licenciado en Ciencias Ocultas. Primero, agradecer sinceramente, de verdad que sinceramente, la invitación que nos hiciera la Cámara Americana de Comercio para compartir con ustedes una actividad de tanto valor y de tanto significado. Creo que estos encuentros son realmente importantes para compartir visiones y hasta para disentir. Porque en esos días que escucho tantas opiniones y uno mismo emite opiniones, a veces olvidamos que la democracia puede ser consenso, pero también puede ser la imposición de la mayoría. Entonces, el consenso debe ser una vocación permanente, pero no es necesariamente una obligación en la vida democrática. Por eso tenemos que discutir siempre. Y aunque insistamos y busquemos avenidas de coincidencias, al final cada quien tiene su criterio. Y si este prevalece, lo importante es que se respete el que cada quien defienda su criterio. Como aquí hay una coincidencia sector público, sector privado, quiero saludar en ustedes a la República Dominicana, de la que ustedes son parte. Porque en la evaluación del 2017, a pesar de las angustias y de las premuras, salimos bien evaluados por el Instituto de Gobernanza de Basilea. ¿Sí o no? Que salimos como con un 5 y pico, ¿o es mentira? Miren, quiero comenzar con la ley de lavado de activos, porque es el meollo, es la parte nodal de este encuentro. En definitiva, la ley de lavado de activos creo que hay que verla como una gran oportunidad para tener un sistema financiero, un mercado más transparente, un mercado más fluido, una actividad comercial más efectiva y que pueda hacer más aportes al bienestar colectivo. Pero no es menos cierto que todo esto, es fácil decirlo. Usted decir, bueno, queremos un sistema financiero sano. Yo creo que de un sistema financiero sano se está hablando en el mundo precisamente desde el crack bancario de Japón. Teníamos una conversación, David Fernández y algunos contertulios de la mesa, antes de subir aquí al locutorio. Pero lo más importante aquí es qué tanto puede un sistema financiero ajustarse a normas regulatorias claras, precisas, sin ambivalencias. Entonces, cuando tenemos una ley que ha generado tanto temor, porque hay mucho temor en la ciudadanía, y creo que aquí hay que hacer todo un trabajo de comunicación, hay que ver siempre
cuál es la realidad de los entes reguladores en el momento de usted entrar en mares tan procelosos, en cierta manera novedosos, porque aunque teníamos una ley desde el 2002, no es menos cierto que la ley nueva, en virtud del contexto mundial, es prácticamente diferente. Entonces, las estructuras internas de los órganos reguladores tienen que ser evidentemente inteligentes, tienen que ser proactivas, tienen que ser preventivas, pero tienen que ser sobre todo creativas, porque todos los días aparecen formas nuevas para burlar esa norma. Pero así mismo como deben ser no reactivos, deben ser proactivos, deben ser creativos, deben vivir en un ejercicio permanente de innovación, no es menos cierto que entre todos tenemos que construir y promover nuevas institucionalidades. A nosotros nos tocó trabajar esta ley de manera muy directa y obviamente que eso te permite un acercamiento y te permite un conocimiento, aunque sea limitado, porque tú no eres experto en la materia. Pero desde la mirada del legislador, entrar en estos mundos siempre resulta interesante. Pero hay hallazgos que pueden ser preocupantes. Y cuando hablamos de institucionalización y profesionalización, estamos hablando que esto tiene que ser una inversión permanente de los órganos reguladores. Porque una ley de estas características puede ser perfectamente un medio para prácticas abusivas. Y quiero recalcarlo. Pero también puede ser un mecanismo para violar derechos. Entonces, la institucionalización permanente, la fortaleza del regulador, de un regulador que más que un perseguidor, que un persecutor, sea un promotor de buenas prácticas, sea un ente permanentemente dedicado a la prevención, al consejo y a la coparticipación y a la cogestión con el empresariado. Hoy vemos funcionarios, funcionarias, y veo caras aquí, digamos que han estado ligadas a estas áreas por mucho tiempo. Sabemos de hoy, no sabemos de mañana. Por eso, institucionalizar, trabajar en los niveles de profesionalización, de autocontrol, de control interno de los órganos reguladores es fundamental y cardinal. Creo que es fundamental aquí definir horizontes jurídicos claros. Que esta ley, y esto es bueno recalcarlo también, nos plantea una nueva relación entre la legislación y el mercado. Esto cambia radicalmente las reglas del juego en la República Dominicana. Entonces, en esa nueva relación entre legislación y mercado, hay que definir con claridad los horizontes jurídicos de la ley en un Estado social, democrático y de derechos. Reglas claras, conocimiento y reconocimiento de la norma harán fluir el mercado. Jamás una ley, no importa su cometido, puede constituirse en un valladar, en una pared, para que el mercado fluya libremente. Apegado a controles, pero controles ciertos, de conocimiento pleno y de conocimiento y reconocimiento compartido. Aquí quiero hacer una acotación
que me puede generar nos puede generar una que otra confrontación. Creo que una gran debilidad del Estado dominicano, en sentido general, es su tamaño respecto a nuestro propio mercado. Es una visión muy particular que siempre hemos defendido y enarbolado. ¿Cómo es posible, y valga la crítica responsable, cómo es posible que en países con economías apenas un 15, un 20% más grande que la nuestra, el órgano regulador de la banca, de las administradoras de fondos de pensiones y de los seguros confluya en una sola entidad, en una sola institución? Creo que la dispersión aquí es peligrosa. No solamente por el costo que implica para el contribuyente, sino porque esa dispersión, en virtud de todas las leyes que están apareciendo en el cuerpo jurídico, en el cuerpo axiológico nacional, pueden ser real su aplicación ya en el terreno sobre las personas, sobre las empresas, puede tener consecuencias negativas y altos riesgos. Creo que es una tarea pendiente. Una superintendencia de seguros con nuestra baja institucionalidad, una superintendencia de bancos con nuestra baja institucionalidad, una unidad de análisis financiero con una adscripción X o una adscripción Y. Cuando usted suma todo, una Dirección General de Impuestos Internos, una Dirección General de Aduanas, entonces usted tiene 4, 5, 6, 7 reguladores para tratar un tema. En ese caso, el lavado de activos. Entonces, creo que esa dispersión del regulador tiene que ser sopesada, pero a la luz de esa realidad, creo que nosotros, ante lo imposible, hay que hacer lo posible para enfrentar lo imposible. Porque por ahora, esa es nuestra realidad. Tenemos que dejar establecido que esto nos obliga a enfrentar el resurgimiento, el nacimiento de una nueva cultura empresarial. La ley de lavado de activos y otras leyes que se están trabajando nos obligan a todos, a la clase política, a los gobernantes, a los administradores, a los administrados, a imbuirnos, a involucrarnos en generar una nueva cultura empresarial. Y en esto deben estar claros todos los operadores y actores socioeconómicos, los accionistas, los dueños de una empresa, los propietarios, los gerentes y sobre todo los oficiales de cumplimiento. Esta ley implica nuevos costos para las empresas, porque hay que ponerse a tono con las exigencias y demandas de los reguladores. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano y tiene que ser un proceso donde el entendimiento, la buena voluntad, sea la norma conductual. Evidentemente que en Latinoamérica y en muchos países del mundo usted no puede hablar de lavado de activos sin hablar de corrupción pública, porque hay una relación prácticamente, es muy directa la relación. Y en las sociedades donde la corrupción pública es alta y tiene fuerza, tiene mucha presencia en la vida ciudadana, evidentemente que la propensión al lavado de activos, al blanqueo de dinero negro es mucho mayor. Entonces, lógicamente, tenemos que ver esto en términos de la complementariedad. Cuando hablo de complementariedad, me refiero a que no solamente es hablar de una ley de lavado de activos, hay que hablar de otras leyes que hacen falta como complemento para establecer un ecosistema anticorrupción que real y efectivamente lo veamos desde los ojos de la integralidad.
Cuando hablamos de amenazas reales del mercado tanto abierto como el mercado secreto en la República Dominicana, está clarísimo que tenemos que promover la formalización de los negocios, porque la informalidad es un elemento que coadyuva, que alimenta, que le da muchas fuerzas a las posibilidades del lavado. Hay un alto nivel en la República Dominicana de transacciones subterráneas. Entonces, ahí no podemos olvidar, volviendo al término complementariedad, que debemos trabajar con todo el tema pymes, debemos trabajar con todo el tema de formalización, de bancarización. Entonces, no podemos ver la ley de lavado de activos, como una isla. Hay que verla dentro de todo un ecosistema, como una expresión para elevar la calidad del sistema. Como aparecen nuevas formas cada día, aquí viene un actor fundamental, la Dirección General de Aduanas. Porque no solamente hablamos de ilícitos, no solamente hablamos de lavado por la vía de dinero en efectivo, de cash o de figuras financieras o de instrumentos financieros. Hay un tema también de intercambio de mercancías sobrevaloradas que puede permitir el lavado de activos, y por eso volvemos a la complementariedad y tenemos que hablar de contrabandos, de ilícitos del comercio, de exportaciones lícitas, sobrevaloradas, importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso serio: juegos de azar en la República Dominicana. Juegos de azar. Y la paradoja, lo paradójico y sorprendente, y hasta, si se quiere, digamos, puede ser hasta motivo de una risa dolorosa. Usted busca en el órgano regulador, se supone que eso corresponde al Ministerio de Hacienda, y usted va al departamento de casinos, creo que se llama Dirección de Atención UAF, se llama Dirección de Casinos y Juegos de Azar, y usted se encuentra que aquello que maneja legalidad e ilegalidad por miles de millones, por cientos de millones, está en un rinconcito. Está en un rinconcito. Bueno, ya no, ojalá los cambios sean en la cabeza y no solamente sean tecnológicos. Entonces, usted va y se encuentra con aquello y usted dice: de por Dios, en un país donde hay 30,000 bancas ilegales. Pero ahí volvemos a la dualidad y a las triplicidades. Usted tiene una lotería por un lado y tiene una dirección de juegos de azar por otro lado. Esa dispersión reguladora es grave, gravísima, porque resulta al final ineficaz, o su eficacia resulta muy costosa. Un aspecto que casi nunca vemos, atención a los panelistas, los préstamos express. Los pterodáctilos y dinosaurios, todavía andamos con estos papelitos. Entonces, los préstamos express. ¿Quién tiene idea de lo que significa el hombre del motorcito en un barrio? El hombre del motorcito. Es como el equivalente a antes, cuando una empresa minorista o una empresa mayorista o una empresa como Indubán, por ejemplo, Indubeque en su momento, hablaban y cervecería, hablaban del rancheo, que era salir colmado por colmado, un vendedor con una guaguita. Así andan en los barrios los motoristas, que son prestamistas motorizados. Ahí se mueven una masa monetaria que nosotros no tenemos ni idea. ¿Quién las regula? ¿Quién las controla? Pero yo voy a dejar eso a los expertos, todas esas expresiones y modalidades. Ahora termino solamente para que tengamos una idea de lo que está pasando en nuestra agenda, con nuestra agenda legislativa. ¿Es posible una ley de lavado sin su complemento, que es una ley de extinción de dominios y decomiso civil?
de bienes ilícitos, no. Pero obviamente que si sale esa ley sin avanzar en cosas que hemos dicho en nuestra intervención, el temor nacional se multiplicará por 500. Ahora, ¿debe ser el temor nacional un impedimento? Claro que no. Claro que no. Lo que debe quedar claramente establecido es que la ley de extinción de dominio y decomiso civil de bienes ilícitos, provenientes de ilícitos, es una gran necesidad. Pero debe agotarse un proceso de discusión, y en eso estamos abiertos a compartir con la Cámara de Comercio. Ya comenzamos para hacer una ley que, como decíamos antes, no le dé más poder a los entes reguladores, y que eventualmente se puedan convertir en limitadores y en violadores del debido proceso y en conculcadores de derechos. Pero esa ley es sumamente necesaria. Otra ley que está en proceso, otro proyecto que está en proceso: el Estado deja de percibir miles de millones de pesos. La salud ciudadana vive bajo constante amenaza por la falsificación, adulteración. Los cigarrillos chinos nos invaden. Suerte que son cigarrillos y que no son chinos. El ron. Y ahí estamos hablando de 4, 5, 6 mil millones de pesos de ingresos que deja percibir el Estado. 10-15% de los medicamentos que se expenden son falsificados, adulterados. Un atentado flagrante, franco, abierto contra la salud y el bienestar de la población. Pero sin embargo, combatir ilícitos del comercio tiene sus características, tiene sus bemoles, porque hay que ir a jurisdicciones diversas, diferentes, las mismas tipificaciones, hay muchos subterfugios en los cuales protegerse, muchos cenotes, cuevas, aguas subterráneas por las cuales usted evadir la acción de la justicia. Entonces, ¿qué hemos hecho conjuntamente con el empresariado? Promover una normativa que se corresponda con la realidad del comercio ilícito, que se corresponda con la realidad del comercio lícito, y que real y efectivamente el elemento sancionador, el régimen de consecuencias, pueda hacer su aparición. Estamos avanzando y prácticamente ya estamos listos, tan pronto podamos resolver un diferendo ahí con el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes sobre el tema combustibles. Eso creo que, si Dios quiere, en menos de un mes estará aprobado en el Senado de la República. Y por último, ya comparto con ustedes lo que para nosotros, mientras seamos legisladores, será un ejercicio permanente y sin descanso. Desde hace 8 años nosotros venimos planteando que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, su norma orgánica, tiene que ser modificada. El problema de la Cámara de Cuentas no solamente es un tema de dinero o del mal uso que hacen del presupuesto. Ese presupuesto de la Cámara es totalmente insuficiente, hasta bien invertido, con los mejores criterios de administración en función de los objetivos y los aspectos de la misión fundacional de dicha entidad. Ese dinero es insuficiente. Porque el control externo, que es la labor de la Cámara, tiene que hacerlo frente a un Estado que ha crecido de una manera desproporcionada.
de un Estado que es 10, 15, 20 veces más grande que la capacidad de respuesta operativamente hablando de la Cámara de Cuentas. Entonces no hay manera, señores. ¿Qué decimos nosotros? Y les voy a dar la esencia de la ley, y si tengo ¿qué tiempo llevo? Voy en tiempo, ya acabé. La Cámara de Cuentas no tiene capacidad para actuar en justicia. Y hay un hecho simple. ¿De quién depende el Ministerio Público en la República Dominicana? Del Poder Ejecutivo. ¿De quién depende el PETCA? Del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando la Cámara de Cuentas hace una auditoría y hay hallazgos de carácter administrativo, de carácter civil, de carácter penal, ¿a dónde va la auditoría? Al PETCA. ¿De quién depende el PETCA? Del Ministerio Público. Y usted se encuentra que hay 275, 100, 150 auditorías intocadas. Intocadas. Entonces nosotros venimos planteando desde hace tiempo que hay que ampliar, que hay que darle más fortaleza institucional a la Cámara, que hay que modificar su norma orgánica para adecuarla a los tiempos, pero que hay que darle, cumplidos ciertos plazos, hay que darle independencia de acudir ante la justicia. Es decir, someto la auditoría. Si a los 4, 5, 6 meses el Ministerio Público no actúa, yo cojo mi auditoría y me voy ante el tribunal competente. Será la única manera de romper el marasmo, de romper el dique que tienen las auditorías en el Ministerio Público, y esa relación de amor-odio, que es más de odio que amor, entre la Cámara de Cuentas, que es la llamada al control externo, y el Ministerio Público, que es el ministerio que tiene que actuar en consecuencia en función de las peticiones y pedimentos de la Cámara de Cuentas. Eso ha parado esta ley por 8 años, pero seguimos empujándola. Y esperamos también, será un tema de discusión con la Cámara para ver si logramos pasarla. Alguien dijo que el futuro necesitaba un beso. No recuerdo quién. Yo digo que el presente necesita un gran abrazo. El presente necesita un gran abrazo entre el sector público y el sector privado, que tienen que andar juntos para construir la República Dominicana que queremos. No debemos desfallecer bajo ninguna circunstancia, porque al final solo la voluntad hace los caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro orador invitado, el senador Charles Mariotti, por una ponencia detallada en lo que es la agenda nacional en materia de prevención de la corrupción. Le recordamos a todos los asistentes que aún no han desayunado que pueden por favor pasar a la parte trasera del salón, donde todavía tenemos desayuno para ustedes. Y de igual forma le invitamos a todos a que se tomen unos 10 segundos para llenar la encuesta de satisfacción que tienen en sus mesas, sea ahora o tanto durante el transcurso de la mañana, para recibir la retroalimentación sobre nuestro evento del día de hoy. Y bien, vamos ahora a pasar a la segunda parte de nuestro evento, que es justamente el panel que nos corresponde, titulado Retos en materia de cumplimiento de la ley contra el lavado de activos. Y me gustaría desde ya invitar a los panelistas a que puedan por favor pasar al escenario mientras los vamos mencionando. Recibimos acá arriba a Wendy Lora, directora general de la Unidad de Análisis Financiero, UAF. El señor Francisco González, socio de KPMG. Adelante. Luisa Nuño, vicepresidenta de Gestión Judicial y Reestructuración del Banco BH de León. Cayo Miranda, director legal de la Cervecería Nacional Dominicana. Carlos Salcedo, socio de Salcedo y Estacio. Iván Campo, director general de Llorente y Cuenca. Y como moderador recibimos acá arriba al señor Ramón Ortega, socio líder de impuestos ilegales, PricewaterhouseCoopers, República Dominicana. Adelante.
Muy buenos días a todos. Me toca la mesa del centro, pero prefiero verlos desde aquí. Cuando el comité legal me pidió que apoyara en este evento, me sorprendió un poco porque regularmente como miembro del Consejo no nos involucramos mucho en estos tipos de eventos, pero me dio mucha satisfacción y me siento muy honrado de que me permitan, después de conocer el panel, y mucho más entusiasmado y contento estoy cuando veo la participación y casi todos los que están acá, que son personas que aprecio mucho, la mayoría conozco, y los que no conozco sé que son nuevos amigos. Espero que disfruten, que hagan las preguntas difíciles. El objetivo y una de las condiciones que hemos puesto para participar es que no queremos ir a un evento donde vayamos a leer el artículo 1, el artículo 2, hablar del artículo 3, porque creo que esta audiencia es lo suficientemente avanzada para leer la ley y tener las preguntas adecuadas. Ahora, lo que queremos de ustedes, y es parte de mi objetivo, y se lo hemos advertido a los panelistas, es aquellas preguntas que nadie se atreve a hacer, aquellas preguntas que todo el mundo teme, es la que queremos oír sus respuestas y ver si de aquí sale algo que para el mismo senador, que agradezco mucho y disfruté mucho su ponencia, sea relevante. El senador dijo dos palabras que me llamaron la atención. La primera dijo, hay mucho temor, y después dijo, el temor se multiplica por 500 veces, y lo que yo oigo en la calle es terror. Quizás todo eso se conjuga y llegamos a las preguntas que queremos hacer hoy acá en este escenario. Y sobre esa parte, y como hijo de una madre, y respetando lo del género y estando esto de moda, yo quisiera empezar a hacer las preguntas, porque vamos al punto. Una de las condiciones también que hemos dicho es, hacemos las preguntas, si alguno de los panelistas quisiera decir algo que la otra persona no dijo o que es relevante, bienvenido. Si no, nos movemos rápido para hacer eficiente el tiempo de esta presentación. Entonces, y hablaba del sector financiero, y por eso me dirijo a Luisa y le digo, Luisa, a su juicio, ¿cuáles son los principales retos que impone esta ley, muy especialmente en el sector en el cual usted trabaja, que es el sector bancario? Buenos días, gracias por la invitación. Pues Ramón, esta ley sin duda nos trae grandes retos a todos. El sector financiero no se escapa de esta realidad. Pero definitivamente los retos son importantes porque si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo. Bien, para el sector financiero tenemos el gran reto de fortalecer las áreas de cumplimiento. Tenemos el reto y a la vez tenemos una ventaja porque ya como sector tenemos unos 15 años de experiencia en materia de prevención de lavado. Sin duda alguna, la ley 155-17, como decía el senador Mariotti, es algo totalmente nuevo y nos llama a fortalecer esas áreas, nos llama a trabajar con muchos de nuestros clientes que son ahora también sujetos obligados o que lo eran también antes bajo la ley 7202, aunque no se aplicaba porque no llegó a desarrollarse correctamente, y es gente a la que hay que guiar y hay que educar en la cultura de la prevención en materia de lavado de activos. Sin duda alguna, esto implica también una gran inversión en tiempo y en dinero, en recursos. En el caso de la organización que represento, en el año 2017 se invirtieron más de $650,000 en el fortalecimiento del área de cumplimiento. Esto implicó capacitaciones para todo el personal, capacitaciones para los clientes, herramientas tecnológicas para gestionar los temas de prevención de lavado, la reportería oportuna, la unidad de análisis financiero, en fin, son muchos temas y muchos retos. Ahora, tenemos que asumirlo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Yo te puedo dar una respuesta corta. Tenemos que hacerlo simple y sencillamente porque la ley lo manda y si no lo hago me sancionan. Pero esa no es la respuesta adecuada.
La respuesta adecuada es que tenemos que asumir este reto y trabajar en desarrollar, fortalecer una cultura de prevención en materia de lavado de activos, porque el lavado de activos distorsiona la economía, genera inflación, distorsiona los datos en base a los cuales se toman importantes decisiones a nivel comercial y a nivel de la política monetaria y financiera de un país. Afecta nuestra reputación como nación, como país, y también la reputación de nuestras empresas. Genera competencia desleal, nos coloca en una situación de riesgo de quiebra empresarial y muy especialmente en riesgo de quiebra bancaria. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Entonces, definitivamente tenemos que asumir este reto, invertir lo que haya que invertir, trabajar, desarrollar esa cultura en el entendimiento de que esta labor, esta inversión, se va a reproducir o se va a compensar de alguna manera con el beneficio de tener una economía sana. Muchas gracias. Hablando de sujetos obligados, Wendy, nos gustaría que nos dijera qué se debe hacer para, quiénes son esos sujetos obligados, qué es la UAF, que es la organización a la cual pertenece, y cuáles son los requisitos para el registro de los sujetos obligados. Gracias por su pregunta. La ley, si algo novedoso e importante tiene, es la clarificación de quiénes son sujetos obligados y en qué circunstancias, en qué contexto. Me explico. La 7202 establecía, por ejemplo, que las inmobiliarias eran sujetos obligados, pero no te decía cuáles actividades concretas hacían que una inmobiliaria era sujeto obligado. Por tanto, si se hubiera dado una supervisión en ese momento a las inmobiliarias, podían sancionarla por ejemplo, no haber hecho debida diligencia ampliada para un alquiler de una persona políticamente expuesta. La ley actual, basado de manera estricta en lo que las buenas prácticas internacionales aconsejan, establece que, por ejemplo, las inmobiliarias van a ser sujeto obligado cuando se involucren en la compra y venta de inmuebles para sus clientes, única y exclusivamente. En la discusión de la ley, en el análisis que hicimos de la ley, porque se dieron muchas mesas de trabajo con el sector privado, que hay varias personas aquí presentes, y el sector público, y había una nebulosa. Nos quedaba, por ejemplo, ¿y qué va a pasar con los alquileres time sharing, ¿no? Time sharing. Time sharing. ¿Qué iba a pasar con eso? ¿Había que reportar? No, porque no es una actividad que coloca a la inmobiliaria como sujeto obligado. En el caso de los abogados, establece la ley de manera específica qué aspectos, qué actividades de las que realizan los abogados los coloca como sujeto obligado. El abogado que defiende a un lavador de activos en ese momento no es sujeto obligado. No tiene que decirle a nadie la estrategia que va a hacer para defender a su cliente. El abogado es sujeto obligado cuando administra bienes, fondos, valores de sus clientes. Cuando es el que va al banco, cuando es el que saca una cuenta, cuando es el que le dice invierte en tal puesto de bolsa, que ahí vi gente del mercado de valores ahí atrás. Eso es lo que lo convierte en sujeto obligado. La ley esclarece además, dentro de los sujetos obligados APNFDs, que son esos no financieros de lo que he estado hablando, porque son quizás los más novedosos en el sistema, y los financieros. Dentro de los financieros, claro está todo el sistema bancario, mercado de valores, cooperativas, seguros. En ese contexto, la unidad de análisis financiero no es un ente regulador. No supervisamos, no sancionamos. Somos una autoridad competente del orden administrativo. Nuestra única función es recibir de todos esos sujetos obligados los reportes de operaciones que se entiendan que puedan ser sospechosas y las transacciones que se dan en efectivo por encima de 15,000. Para facilitar ese reporte, porque ese reporte se hacía desde la ley 7202,
Para eficientizar ese reporte, hemos creado una plataforma electrónica que solo necesitan entrar a una página web, dar un nombre, un RNC si es una empresa o un número de cédula, una dirección y decir si soy oficial de cumplimiento de BHD, por ejemplo, o de reservas que está por ahí. Le llega un código a un correo y a partir de allí, con ese código, se registra. Solo hay que entrar a la página web y hacer el reporte. Como sabemos la realidad de nuestro país, que no todo el mundo necesariamente tiene un acceso a un sistema de computadora, a una página web, a internet, también recibimos los reportes de manera física. Solo está que se dirijan a la Federico Enríquez y Carvajal número 11, que es en Gascue, en donde tenemos nuestra sede. La unidad, además, es el coordinador de todo el sistema, de forma tal que nosotros representamos al país en los foros internacionales de los cuales hacemos parte. Y algo bastante relevante que está pasando en esos foros es que nuestro país está siendo felicitado por ese esfuerzo que hemos hecho de tener la ley de lavado con la que contamos. Hay terror, hay miedo, porque no nos hemos sentado a leer la ley. Tenemos que invertir en informarnos y en educarnos. Hay mucha gente con micrófonos hablando, diciéndose expertos en la materia, que están distorsionando la materia. Lo primero que la ley te dice, y con esto concluyo para dar paso a las demás preguntas, es que hay que tener una evaluación del riesgo, una política interna. Yo, abogado, necesito definir cuál es el riesgo que yo quiero correr y en virtud de eso diseño una política. Todos sabemos y conocemos con quién hacemos negocios. Por algo simple, necesitamos saber a quién le vamos a cobrar. De forma tal que es utilizar esa información para favorecer el sistema de prevención de lavado. En línea con lo que usted acaba de decir, usted dice que una inmobiliaria solamente o un sujeto obligado es sujeto obligado si hace ciertos tipos de transacciones que están claramente tipificadas en la ley. La pregunta que nos ha llegado a la Cámara es que algunas oficinas de abogados, de contadores, de profesionales, tienen una persona o un departamento que hace esa actividad específica, digamos que es un 15%, pero el otro 85% se dedica a lo penal, a lo comercial, que no tiene nada que ver con lavado. ¿Se puede hacer una separación institucional para que solamente esa parte se encargue se considere como parte del sujeto obligado y la otra parte no? Porque el temor que existe es que usted, si se declara sujeto obligado, tenga que reportar todas las transacciones, inclusive aquellas que no estén relacionadas directamente con esas actividades específicas. Es una pregunta muy directa que quisiéramos oír su respuesta. Es perfectamente posible, porque igualmente la ley te establece cuáles son las cosas que se deben de reportar. A la unidad de análisis financiero no se puede hacer un reporte porque mi cliente que estoy defendiendo en el caso lavado X me dio la información de cómo ejecutó sus transacciones de lavado, porque eso sí está protegido por el secreto profesional. Pero yo quisiera ahí abordarla, porque recuérdese que si usted dice que la firma XYY es un sujeto obligado, sí, hay uno defendiendo a una persona de lavado, sí, pero los otros no. Entonces parecería ser de cómo ustedes, comunidad que va a estar evaluando, van a distinguir que no hubo una violación al cumplimiento. Corrijo, nosotros comunidad no hacemos la evaluación, recibimos los reportes. Lo que le estoy clarificando es lo siguiente. El reporte se hace cuando en esas actividades que lo convierten en sujeto obligado, por ejemplo, esa misma oficina tiene un área corporativa. Esa área corporativa se dedica a hacer aquí el domicilio de una empresa panameña, para que esa empresa panameña pueda hacer inversiones en el sistema financiero dominicano. En esa inversión que hace esa empresa panameña en el sistema financiero dominicano, si se llegara a dar una transacción que pudiera estar relacionada con algún delito,
por ejemplo, el abogado le pide información sobre de dónde provienen los fondos y la empresa se niega. ¿Quién es el beneficiario final? No te lo tengo que decir porque en mi país no se exige. Si yo quiero mañana validar la información, ¿con quién valido? ¿Quién es el agente residente? ¿Quién controla esa empresa? Tampoco te digo. Eso pudiera ser sospechoso. Sobre eso, exclusivamente, esa oficina de abogados puede hacer un reporte. Si se trata de un caso penal que el fiscal le está pidiendo, por ejemplo, dónde están los inmuebles para poderlos secuestrar y el abogado lo sabe, el abogado no tiene la obligación de decirlo, porque en ese contexto no es sujeto obligado. Ramón, permíteme agregar algo más ahí a lo que decía Wendy, porque definitivamente he podido percibir que hay no un gran temor, sino como tú bien decías, un terror, sobre todo con nosotros, los abogados, aunque ya no estoy en el ejercicio privado, sino que ejerzo funciones en la banca, pero nosotros los abogados, los contadores públicos, los auditores, los notarios, esos profesionales a los que la ley 155/17 designa como sujetos obligados, y como bien decía Wendy, para 10 operaciones específicas que tienen un común denominador, que es el movimiento de capitales o el enmascaramiento, la estructuración de ciertas operaciones financieras. Y solo cuando asesoramos a nuestros clientes, ya seamos contador público, ya seamos notario, ya seamos abogados, en ese tipo de operaciones, es que tenemos el deber de sujeto obligado y por lo tanto la obligación de presentar debida diligencia y de hacer la reportería. El punto está en cómo desenmarañar esta madeja, en cómo entender claramente cuándo actúo como sujeto obligado y por lo tanto tengo una obligación de prevención y de reportería y cuándo tengo un deber profesional de confidencialidad. Se dice por ahí que esta ley ha venido a destruir el secreto profesional y eso no es cierto. El secreto profesional se mantiene. Ahora, el secreto profesional no es absoluto. Tenemos que lograr compatibilizar nuestro deber en la lucha en la prevención del lavado y nuestro deber de confidencialidad en algunos casos. ¿Qué resulta? Y te quiero agregar este dato aquí, por eso tomé el turno, que los problemas jurídicos, al igual que los problemas económicos, son los mismos en todas partes del mundo. Entonces yo no me quiero quedar en lo que dice alguien por ahí, en lo que dice en este caso Luisa Núñez. Hay una sentencia famosa en Francia, una sentencia del 6 de diciembre del 2012, el caso Michaud, un abogado, Richard Michaud, que se vio entre la espada y la pared, llevó su caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos porque decía que no podía ser obligado por las leyes antilavado a denunciar sobre informaciones que había recibido durante su ejercicio profesional. Y ese Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en esa sentencia del 2012 establece que cuando los profesionales del área jurídica, del área contable, los asesores financieros o los notarios, los profesionales que hoy son designados en la ley 155/17 como sujetos obligados, realizan una cualquiera de estas tres actividades, llámese la defensa, la representación técnica o la representación en un proceso en justicia, no están llamados a hacer los reportes de operaciones sospechosas. Eso quiere decir que cuando como abogado, yo como abogado o tú como asesor financiero, como contador, como auditor, recibes información de un hecho completado y el cliente te pide asesoría para enfrentar una situación legal, estás en el deber de mantener la confidencialidad con tu cliente. Caso distinto es cuando el cliente se te acerca y dice, mira, yo quiero que tú me ayudes a montar un esquema que me permita pagar menos impuestos. No, ahí no tengo el deber profesional, no estoy haciendo una asesoría, ni una representación técnica, ni una defensa con vocación a una situación litigiosa o sobre un hecho completado. Si accediera a hacer algo así, me estaría convirtiendo en cómplice de una actividad criminal. Y no fuimos a las universidades para convertirnos en eso. Bien, yo quisiera aprovechar ahí y preguntarle a Carlos, ya siendo abogado y obligado según la ley de lavado, ¿cuáles son sus principales obligaciones profesionales? Y específicamente quisiera que él me tratara
si el reporte de operaciones sospechosas que debe hacer el profesional implica una violación al secreto profesional y el derecho de defensa en el marco de un proceso penal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que Luisa también, Wendy, nos han adelantado con algunos de los puntos que yo iba de alguna manera a tratar. Pero yo creo que la obligación principal del profesional del derecho, primero la ley amplía el espectro, el alcance en el ámbito de los profesionales, porque adhiere sujetos obligados y particularmente a los notarios, los abogados, los contadores públicos, lo cual venía de la ley anterior, pero ahora se refuerza y se indica con mucho mayor claridad. Pero yo creo que la obligación principal del profesional del derecho y de los demás profesionales se marca en el plano nacional, en el plano de la protección del sistema democrático. El abogado no es un ente aislado de la sociedad y es un ente privilegiado. Y perdonen que soy abogado, pero digo el ejercicio abogadil es privilegiado en una sociedad por el conocimiento que implica en términos de la estructura organizacional del Estado, los derechos fundamentales que deben ser protegidos y la operatividad de los derechos en funcionamiento. Pero además, la economía también, el abogado interviene, diríamos no como un actor fundamental, pero un actor importante en el ámbito de la economía. Dirá, bueno, la balanza de pagos, la estabilidad de precios, pero nosotros los abogados somos muy competentes, o muchos de ustedes son competentes, en las prácticas desleales de comercio. Es decir, cómo en las actividades productivas proteger precisamente al país de cualquier actividad que pueda lacerar, en este caso, la competencia en la República Dominicana. Por lo tanto, yo veo en el marco general una obligación nacional del abogado, de acuerdo incluso a sus capacidades y a su formación. Pero, evidentemente, la ley, aquí no voy a relatar, en eso estoy de acuerdo con ustedes, los panelistas y el coordinador, que no voy a relatar aquí lo que cada disposición de la ley 155-17 establece en relación con las obligaciones propias del abogado. Pero yo las resumo, primero en esa, en segundo lugar, una obligación de tipo institucional para el abogado, que tiene, diríamos, una división que muchas oficinas tienen, el área de negocios y el área de litigios. En el área de negocios, evidentemente, en las transacciones comerciales deberá tener todo el cuidado debido de establecer las políticas, ¿verdad?, de cumplimiento, el programa de cumplimiento y luego todo lo debido a la debida diligencia, tanto la reforzada, la ampliada, como la simplificada según el riesgo, el factor de riesgo que esté presente en este caso. Y en el área del litigio, evidentemente que es tu segunda pregunta, y ya Luisa se adelantó también en la respuesta, yo avanzo un poco más. El caso Michaud es un caso paradigmático para mí y estudiado ya, pero el caso Michaud nos dice claramente dónde estamos nosotros los abogados y nuestras obligaciones bien ubicadas. Hay una prohibición expresa en la Constitución de la República Dominicana a la intromisión en la vida privada, en la vida íntima de la persona. Y eso no queda excluido en el ámbito de la ley de lavado de activos. Ojo, no podemos nosotros aterrorizarnos ahora como profesionales del derecho de otras áreas. Evidentemente que no entran en juego en este caso los niveles de protección a esa intimidad del secreto bancario y al mismo tiempo de la confidencialidad de abogado-cliente, cuando están en juego, en este caso, las transacciones a las que se contrae la ley de lavado de activos. Pero hay una situación particular que quiero plantear. Yo separaba entre lo que es el área de negocio de un abogado o de una oficina de abogados y el área del litigio. Si el abogado participa en el asesoramiento de un lavador de activos y luego procura en el litigio defenderlo,
evidentemente que hay una contradicción imperdonable, insoslayable para el alcance del sistema de justicia, porque la ley de lavado de activos tiende también a la protección del sistema de justicia en la República Dominicana. Es cierto que hay una tradición de protección de la confidencialidad abogado-cliente, y eso tiene una razón de ser. La ratio de eso es precisamente el juicio justo. Y en el juicio justo, evidentemente, entran los demás elementos del debido proceso, de manera preponderante el derecho de defensa. Pero eso en modo alguno implica que el abogado, en virtud del conocimiento que tiene, producto de un asesoramiento que permita una estructuración económico inmobiliaria en términos de depósito de recursos y manejo de recursos, cuentas bancarias y demás, que son sus obligaciones, si eso deriva en una litis judicial en la que forme parte el abogado o su propia oficina, evidentemente que estaría comprometida su responsabilidad penal al no reportar oportunamente, como lo establece el artículo 55, el ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Es obligatorio, igual que también el reporte de transacciones en efectivo. Muy bien, Cayo, entrando un poco, porque los abogados, ya ellos dicen, son una raza privilegiada. Entrando un poco nosotros en la parte de negocios en sí, nos gustaría ver de las perspectivas de un negocio en marcha privado, como la que tú representas, la CND, cuáles son las prácticas que ustedes han estado poniendo en práctica, esas actividades, y cuáles son los retos que tú ves a corto y mediano plazo en ese tema. Primeiro, perdóname mi espanhol, eu pensava que estava melhorando aí no último ano e meio. No, te trajimos por lo sexy de tu voz, dale. Pero estava em uma reunião aí e depois de falar como 10 minutos, a pessoa ergueu a mão e perguntou: "O que tu está falando que eu não estou compreendendo?" Pero eu creio que tenho a missão mais fácil aqui, porque a cerveceria não é um agente obrigado a reportar. Pero nuestra área de compliance mira desde los temas de competencia, corrupción y lavado. No porque la ley nos obliga, pero porque creemos que hay un compromiso de la empresa con estos temas. Un compromiso que viene tanto de la misión de nuestro presidente, de garantizar que nuestro negocio es éticamente responsable, desde una preocupación de los consumidores. Quando nós miramos as encuestas acerca do que preocupa nossos consumidores, o primeiro tema é meio ambiente, o segundo, responsabilidade social, e o terceiro é ética. Não quer dizer que o consumidor vá comprar uma presidente porque somos éticos, mas ele pode deixar de comprar. Ele pode pensar: mira, eu não vou, ou um inversionista que quer comprar ações de Ambev em la bolsa, vai pensar: mira, por que eu vou pôr mi dinheiro nesta empresa se eu não tenho um compromisso com a ética? E aí o que hicimos? Temos como quatro pilares ou 4 missões em nosso programa de compliance. O primeiro é que ele seja simples. Eu não quero criar um tema complexo que a gente vai necessitar passar por 8 sistemas, por 15 aprovações para chegar a algum tema. Não vale, a gente não vai fazê-lo. O segundo, que seja com um custo razonável, que tenha o custo que o negócio permite, com a avaliação de risco que você mencionou, não? Que seja efetivo, que não seja só para tarajar em uma pantalla ou tarajar em uma política, ele tem que trazer os resultados para a companhia. E que passa? Eu vou dar um exemplo de que passou comigo em Brasília. Eu trabalho com compliance há 15 anos. Nós teníamos um imóvel em Uruguai, temos uma operação em Uruguai. Estavam fazendo um divestment desta operação e fomos a vender um imóvel. E contratamos um advogado brasileiro para manejar o tema. Logramos vender. Fomos a pagar o success fee, e em Brasil, a lei de lavado já existe desde 98, pero em princípio de los anos 2000 que se começou a ter mais enforcement, o Banco Central comunicava todas as operações arriba de um monto para a polícia. E quando pagamos o success fee deste abogado, o Banco Central comunicou por el monto, e para nossa mala sorte, este abogado tinha o mesmo nome de um narco de Brasil. Então, mira, dinheiro vindo de Uruguai, de uma venda de um imóvel, e para a polícia era um narco brasileiro. A mala sorte foi tão grande que o abogado morreu.
un mes después que este expediente empezó. Y fui yo allá a decir, mira, él está muerto, pero no es el narco, no. Y ahí empezamos a crear nuestros sistemas para tema de lavado. ¿Por qué? Porque la policía en Brasil y las autoridades en Brasil tenían una preocupación con esto. Hoy yo creo que la palabra es tecnología, es tener los sistemas de tecnología. Hay una plataforma global que vamos a poner aquí en Dominicana este año, que ela cruza, por ejemplo, pagos que son de emergencia, pagos en montos más grandes do que la rutina, con los correos de la persona que hizo la aprobación y con padrones de comportamiento que son fuera de la rutina. Y sale como red flags para nosotros, temas para chequearnos. Entonces yo creo que las empresas tienen que hacer la evaluación de su riesgo y tienen que invertir en tecnología. Muy bien, Francisco, para ir diversificando el tema, coméntame el alcance de la auditoría, representando tú una firma multinacional, de la auditoría externa que contempla en relación a la ley 155/17 y en cuanto a lo que es el programa de cumplimiento, las recomendaciones de los sujetos obligados, pero también específicamente quiero que al final de cuando me respondas, me diga qué efecto tú crees que puede tener para los negocios esta nueva ley en el país ahora, según la está en el momento, y qué efecto pudiera tener para inversión extranjera directa esta ley de lavado. Muchas gracias primero, y un privilegio estar con estos colegas panelistas abogados, aunque también tengo que admitir que me siento impresionado aquí, medio sugestionado entre abogados, pero voy a tratar de dar mi mejor respuesta, obviamente. Vamos con la primera. Para no hacerlo como tú mencionabas al principio y recitar una ley rápidamente, bueno, si se requiere por esta nueva ley que haya una auditoría independiente. Para algunos sujetos obligados 1 año, para otros sujetos obligados cada 2 años. Todavía no existe un modelo de informe para esa auditoría estándar único, aunque me consta que en el pasado se han hecho esfuerzos para tratar de estandarizar ese informe. Algo que de mi punto de vista, tarde o temprano tendremos que hacerlo porque quita muchos dolores de cabeza. Uno, del sujeto obligado, que no tiene que estar preocupándose por el modelo de informe porque sabe cómo es ya. Pero también por quien va a recibir la información, sea la autoridad competente o sea cualquier otro, porque va a recibir algo que de verdad esté esperando para que sea útil. Pero en esencia, fuera de eso, que es lo que establece la ley, lo que busca esto es evaluar cuál es la eficacia con que se está cumpliendo con el programa establecido en el sujeto obligado. Y básicamente son 2 cosas. Uno es que hay que diseñar un programa de cumplimiento, como es natural, eso es el sujeto obligado. Y el segundo, que tiene que aplicar ese programa de cumplimiento. Uno es tengo el papel y la otra hago lo que dice el papel. Cosas importantes, yo creo que aquí es lo más significativo de compartir con ustedes. Número 1, y de esto depende salir bien de un proceso de auditoría, al cual, de mi punto de vista, no hay que tener miedo. Para nada. No hay que tener terror al tema de la auditoría. Número 1, un programa de cumplimiento es único. Cada institución tiene que diseñar su programa de cumplimiento. Y lo digo porque he visto muchísimos casos donde el programa de cumplimiento se copia. Sencillamente, pásame el tuyo y yo lo implemento. Eso es casi un fracaso asegurado, porque al momento de auditar eso, probablemente el negocio no aguante ese programa de cumplimiento que se copió, y lo que va a salir una serie de incumplimientos, valga la redundancia. Número 2, ese programa de cumplimiento tiene que estar debidamente consensuado y aprobado desde lo alto del sujeto obligado. Se tiene que creer en él. Y eso pasa a la segunda parte que decía de la aplicación. Ese convencimiento en el diseño del programa de cumplimiento tiene que mantenerse siempre. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces vemos que el negocio guía el proceder día a día. El programa de cumplimiento dice una cosa, pero bueno, a la hora de la verdad, en el día a día, el negocio mandaba a hacer otra cosa distinta. Porque si no, no sobrevivimos como negocio. Lo que dijimos que era el tono de la alta gerencia tiene que mantenerse constantemente. Ese programa de cumplimiento también, que es lo que hemos visto, no es algo estático. Se diseña hoy, pero el perfil de riesgo de una institución y sus clientes cambia constantemente. Por lo tanto, es un error decir, ese es mi programa de cumplimiento
que yo tengo y lo hice hace 4 años. Probablemente ese programa de cumplimiento no sirva mucho. Y eso es un primer punto que un auditor va a destacar. Entonces, por lo menos tiene que estar una constante revisión. Si coincide que es el mismo del año pasado, porque el perfil de riesgo no ha cambiado, bueno, magnífico, pero por lo menos tiene que reflejarse ese ejercicio. Entonces, la otra importante también es reconocer que el oficial de cumplimiento de una institución no es el encargado de cumplimiento con los aspectos de la ley. Eso es un compromiso de todo el mundo en una organización. Esa es una figura intermedia, sencillamente, es el contacto con la autoridad competente, propone ideas, entrena, etcétera, pero es importante que ese entrenamiento y ese conocimiento esté a través de toda la organización. Y por último, también esa auditoría importante es que de todo tiene que dejarse evidencias. O sea, hay que cumplir, pero dejar evidencia de manera tal que cuando haya que mostrar un tercero independiente, esto se pueda ver. No poner en situación difícil a un auditor de creer por fe. O sea, hay que tener una rigurosidad, una disciplina, de manera tal que todo lo que se haga quede debidamente documentado y justificado. Por último, y es una recomendación a cada sujeto obligado, es exigir a la persona o la empresa que haga esto, más allá de la entrega de un informe de cumplimiento, de que usted también está cumpliendo o no. Es exigir cómo yo puedo robustecer mi programa de cumplimiento. Y aquí yo me refiero a algo que he llamado siempre la cultura de cumplimiento. Y la cultura de cumplimiento es sencillamente hago lo mínimo porque es lo que se me está exigiendo por ley, y por lo tanto, aunque yo haga lo mínimo y pase la prueba, bueno, pues ya lo entrego. La verdad es que en el fondo es más que una cultura de cumplimiento. Lo que estamos buscando aquí es prevenir el lavado de activos. Ya se ha dicho los efectos de distorsión que produce el lavado de activos, y eso es lo que estamos tratando cada quien de su rol de sujeto obligado. ¿Y cómo se logra esto? Se logra únicamente fortaleciendo eso sobre la base de un día a día, ese programa de cumplimiento. Esto es muy dinámico. Lo que hemos definido como programa de cumplimiento hoy, ténganlo por seguro, hay muchas personas pensando cómo busca manera de lavar dinero. Por lo tanto, tengamos la certeza del programa de cumplimiento va a cambiar próximamente, es muy seguro. Entonces, es importante que quien venga como externo pueda proveer esa visión fresca de cómo fortalecer, cómo darle vigor más fuerte a ese programa que la empresa ha establecido, el sujeto obligado ha establecido, para evitar el lavado de activos. Yo quiero interrumpirte, Francisco, y una pregunta que llega del público dice, bueno, ya que representa una firma también que hace auditorías financieras, no necesariamente las auditorías establece la ley, si como auditor financiero tú ves alguna transacción que te parece sospechosa, a pesar de que no seas un sujeto obligado, si tendrías la obligación de reportarla. No necesariamente tiene que sabértela, pero por eso tenemos un grupo de panelistas si alguien quisiera comentar. La pregunta específica es, una operación que tú ves durante el transcurso de una auditoría financiera te parece sospechosa, ¿tendrías tú como auditor, que no eres sujeto obligado porque no haces de las tareas específicas de la ley, que reportarla? Y esa pregunta amarra a otras preguntas que han hecho relacionados que no son sujetos obligados, pero que ante ellos pueden llegar transacciones que parezcan sospechosas. ¿Tengo esa obligación de reportarla? Muy bien, yo lo voy a tratar de responder con cierta lógica y después le paso el micrófono a cualquiera de los panelistas que quiera abundar sobre esto. Yo la respondería primero por el lado de, bueno, ¿el auditor financiero es un sujeto obligado o no es un sujeto obligado? Hoy trabaja sobre la base de que no hace las actividades que la ley establece. Claro, al no ser un sujeto obligado, entonces no tiene esa responsabilidad de reportar esa actividad como sospechosa. Yo trataría de limitarme en esa parte. Sé de otros países donde eso sí es una obligación. Como auditor financiero tiene que reportarla como sospechosa. Pero hoy, cuando miramos cuáles son esas actividades que te tipifican como contador, como sujeto obligado, el auditor financiero no entra en ella. Por lo tanto, esa otra parte o ese otro rol o deber de reportar la sospechosa que vea, no tendría esa responsabilidad. Creo que Wendy nos va a dar una manita. Claro.
Por buena práctica, hay algunas legislaciones que sí mantienen ese reporte. De hecho, no recuerdo bien si se varió, pero la normativa de la Superintendencia de Valores contenía dentro de las exigencias del mercado el hecho de que el auditor externo, que en el caso del mercado de valores debe de estar registrado en la superintendencia, por tanto hay un deber de poder establecer hechos verídicos y verdaderos a la superintendencia. Ellos sí tenían la obligación de hacer el reporte. Lo que la ley lo ha dejado de manera abierta por el tema de buena práctica, no como una obligación a sanción, pero sí hay casos en donde han hecho reporte. El que sí está obligado es el supervisor, el regulador. Si un auditor de superintendencia de valores, superintendencia de bancos, cualquier supervisor advierte dentro de una supervisión in situ que hay una operación que debió de ser sospechosa y su sujeto obligado no reportó, debe de sancionarlo por la falta grave y debe de reportar entonces ese ente a la unidad de análisis financiero. Muchísimas gracias, Wendy. Yo quizá voy a aportar un poco, aunque no soy panelista, por lo que se estableció cuando se hicieron las normas prudenciales, es que como el auditor no es un experto en temas de lavado, si ve una transacción sospechosa o atípica, debe reportarlo a lo que los gobiernos corporativos llaman comité de auditoría de la empresa. Y el comité de auditoría tiene que llevarla, si es grave, al consejo, y tiene el auditor que recibir satisfacción de que el caso fue bien atendido. Si no, su deber de reserva se muere y puede ir directamente al regulador. La forma en que hemos visto que esto ha operado es muy eficiente a través de un verdadero gobierno corporativo que los reguladores han sido capaces de establecer. El tema es si a aquellos entes no regulados se le va a exigir un gobierno corporativo con suficiente robustez para también permitir esa transparencia corporativa que debe haber. Y yo quisiera, antes de volver donde ti, que hay una segunda pregunta, te voy a dar la oportunidad. La segunda pregunta se trataba sobre qué efecto podría tener para la economía del país, las actividades económicas del país, y también para la inversión extranjera directa, esta ley en la forma en que hoy se percibe y cómo tú ves que esto puede desarrollarse. Es una pregunta muy interesante y necesariamente uno tiene que recordar algunos artículos de prensa del año pasado. Yo sé que todos los leyeron, donde decían, bueno, va a decrecer la economía. Eso es lo que sonaba, se va a desacelerar la economía. Y inevitablemente cuando uno escucha eso, inevitablemente pienso yo en el señor gobernador de la República cuando da su reporte de crecimiento de la economía, que vamos un 6, que vamos un 7, que vamos un 5, y uno dice, ay Dios mío. Entonces quiere decir que todo esto está basado en la ilegalidad, o gran parte de esto está basado en la ilegalidad. Yo quisiera pensar que eso no es así, me atrevo a decir que eso no es así, aunque en otros grupos me han dicho, óyeme, no seas tan diplomático, eso sí hay parte de eso. Y es triste que me digan una cosa así porque, bueno, dice, lo que está diciendo eso es que la economía dominicana totalmente no está sustentada en base sólida, sino que sin ese aspecto de ilegalidad la economía dominicana no crecería a los ritmos que está. Pero de nuevo, yo pensaría que eso no es así y yo creo que sí, que es positivo. Esta ley, mirándolo de manera aislada, claro, hay otras cosas que le falta, el senador Mariotti lo decía, pero creo que es positiva. Si voy primero con la inversión extranjera, que es la primera parte de esa pregunta, yo creo que marca las reglas claras para que un inversionista extranjero tenga mayor apetito de venir al país. Hay muchas empresas que no vienen al país precisamente porque en sus legislaciones hay leyes anticorrupción muy fuertes y que los culpan o si los culpan, no solo por lo que sucede en ese país, sino por cualquier actividad de esa empresa fuera del mismo. Entonces, eso definitivamente, bueno, ¿qué va a crear? Va a crear un terreno bastante fértil para que empresas así, para que inversión extranjera llegue al país. Si vamos a la parte local, que también es otro temor, bueno, eso va a desacelerar la economía y ahí viene de nuevo el delito tributario que se añade como delito precedente, lavado de activos, que es un gran temor que hay. Tenemos que volver de nuevo a lo básico, señores. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es que lo que es lavado de dinero implícitamente implica dinero que viene de una fuente ilícita. Y de entrada, si vamos por definición, al venir de una fuente ilícita, no está bien. Entonces, eso es un negocio que nunca debió haber pasado, sencillamente. Bueno, sí, que nos lucramos de ese negocio, bueno, esa es otra historia, pero nunca debió haber pasado. O sea que si por ahí es la cosa, debemos olvidarnos de eso.
Se habla muchísimo también del temor de que va a reducir la economía, bueno, porque muchas personas cuando un sujeto obligado le haga las exigencias de lo que se necesita de acuerdo a la ley, pues se va a asustar y no va a querer hacer nada. Yo creo que tampoco, si es por ahí, es un argumento muy fuerte, porque si todos los que somos sujetos obligados cumplimos sencillamente, bueno, pues no tiene opción. Va a tener que hacer transando en el mercado, va a tener que hacer un negocio en el mercado. Si no es conmigo, va al de al lado, el de al lado le va a pedir exactamente lo mismo. Ahí sí, la clave de esto está en que las reglas sean claras para todo el mundo. Y eso es un llamado y que se aplique, por supuesto. Y eso es un llamado principalmente a la DGI como autoridad competente medio nueva, porque hay otras que son ya alumnos aventajados, pero esta que es nueva, que esa es una de las ventajas que tiene, que es nueva, no tiene mucha experiencia. Número 2, la cantidad de sujetos obligados que maneja. Tiene que de alguna forma, con todos esos sujetos obligados que maneja, tiene que hacerlo de manera uniforme para todo el mundo. Pero desde el momento que las reglas estén claras para todo el mundo, bueno, pues no hay escapatoria. Tercero, se habla del costo también. Mira, eso va a ser menos atractivo a las empresas, menos factible los negocios por el costo que esto implica para un sujeto obligado a cumplir. Es cierto, yo no me puedo meter en eso, yo sé que hay unos costos adicionales, que un oficial de cumplimiento, que una auditoría externa, pero yo no creo que ahí esté el gran problema tampoco. A mí me parece que eso es un costo, es verdad, pero que puede ser, el mayor costo lo genera el día a día. Y ese día a día es donde hay que ser inteligente. Se habla mucho de los sistemas tecnológicos. Ahí viene el dolor de cabeza que hay que invertir en un sistema tecnológico. No necesariamente. Cada sujeto obligado puede hacer su análisis y determinar si necesita o no invertir en un sistema tecnológico. Probablemente no necesite el que sea pequeño. En el día a día, y aquí también es un llamado a las autoridades competentes, ¿qué ayudaría bastante ese costo y qué ayudaría a que esas empresas sean más rentables a pesar de esa inversión o gastos? Es la colaboración de las autoridades competentes. Aquí de nuevo cito al senador Mariotti, ese rol de la autoridad competente más que supervisor debe ser cooperativo. Hay una sensación en los sujetos obligados de que no se les deja hacer, de que más que el qué se quiere, también le quieren decir el cómo. Pero entonces en ese cómo, cuando se va la ley a la norma, es imposible decirlo todo, eso yo lo entiendo perfectamente. Y ahí vienen unos dolores de cabeza como sujeto obligado, y es lo que he visto, de decir, óyeme, ¿cómo es que se hace esto? ¿De qué manera es que uno trata de cumplir? Y si a eso le sumamos cuando viene la autoridad competente, es con el corazón en la mano que uno está, porque no sabe qué vienen, con qué vienen y cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, si ese rol es más cooperador, y eso implica dejar reglas más claras, dejar sentir al sujeto obligado que estamos del mismo lado, que es previniendo el lavado de activos sencillamente, pues no debe haber ningún temor y esos costos van a tender a disminuir. Específicamente el señor Mariotti hablaba de con tantos agentes envueltos y el riesgo, y yo creo que lo hizo con mucha propiedad, lo cual felicito, de que esto pueda ser una herramienta también que si no se aplica con suficiente información, con suficiente transparencia. Lo que quiero preguntarte a ti específicamente, viniendo del mundo empresarial, si tú percibes que esto también puede ser un mecanismo de coacción o ir específicamente, o tú lo ves, ¿cómo lo ves? Porque si ese es el temor, que una de las preguntas que hay acá es que si el temor es que si esto también puede utilizarse para ir específicamente contra personas o sectores específicos, si tú ves que la ley lo permitiría. Yo creo que, de nuevo, la clave está en el nivel de conciencia de quien va a ejercer la autoridad. Si quiere hacerlo, sí se puede prestar para eso definitivamente. Lo que trabajamos en este sector, sabemos bien claro que es muy fácil incumplir, es muy sencillo incumplir. Si vamos a la ley, vemos el régimen sancionatorio es bastante fuerte, y si le sumamos a eso lo fácil que es incumplir, óyeme, es desastrosa esa combinación. Por lo tanto, si el enfoque es el de ir a buscar, pues sí, hay un poder grandísimo que está ahí, y de nuevo eso me refería con el miedo que hay en los sujetos obligados, que es lo que hay que tratar de ir eliminando. Y ver al sujeto obligado más como un intermediario que va a servir en la cadena completa para prevenir este mal. Muy bien, Wendy, quisiera comentar algo, después voy a ir donde Iván, y voy a adelantar la pregunta para ser eficiente, Iván, que quisiéramos, muchas preguntas han llegado sobre la parte reputacional de todo este tema, qué impacto pudiese tener este asunto, pero voy a darle a Wendy, que por favor comente lo que hablaba.
Iba a hablar un poquito de reputación, pero me voy a quedar para que sea el compañero que lo aborde. Pero volviendo sobre la última pregunta que hacía, todos los instrumentos legales, todos, no la ley de lavado, todos pueden ser mal utilizados. Todos. Se puede mal utilizar la ley del mercado de valores, se puede mal utilizar la ley monetaria y financiera, se puede mal utilizar el Código Penal. Todo es posible que sea mal utilizado. No hay ninguna garantía en ningún acto humano. Y por tanto no podemos pedirle a una ley que tenga esa garantía. Es un papel que nosotros tenemos que saber cómo aplicar. Pero no nosotros, la autoridad solamente, ustedes. Porque los sujetos obligados existen porque estamos partiendo de que ustedes son los buenos. Estamos partiendo que hay un grupo de personas allí tratando de usarlo a ustedes para lavar activos. Si se entendiera que los sujetos obligados son lavadores de activos, no perdiéramos el tiempo exigiéndoles un sistema de prevención. Nos vamos a los tribunales contra todos. Y ya no vamos a tratar de sancionarlos para que mejoren, vamos a condenarlos por lavadores. Entonces partamos de esa premisa. El Estado no los está persiguiendo porque estamos partiendo de la base de que ustedes son los buenos. Lo que estamos tratando de buscar es la colaboración de los buenos. La mayoría de los sujetos obligados ya hacen todo lo que dice la ley. Lo que pasa es que le tienen otro nombre. Aquí las firmas de abogados que son sujeto obligado ya tienen normas de competencia, ya tienen el tema ético, ya tienen esos sistemas instalados. Pero no solamente eso, lo tienen también los seguros, lo tienen las cooperativas. Si quieren llamarlo de esa forma, llámenlo de esa forma. Lo que tiene que tener su sistema es el mínimo que establece la ley. El tema de la dispersión y de la posibilidad de que Juan diga una cosa y Juana dice otra, la ley y el reglamento también lo elimina, porque con el sistema anterior de la ley 7202, para poder saber lo que era un sistema contra lavado, teníamos que ir a la guía de la Superintendencia de Bancos o teníamos que ir a la norma del mercado de valores. Ya no hay que hacer eso porque eso está en la ley de lavado. La ley te establece cuáles son los sistemas centrales. El central que tiene que tener todo sistema de prevención de lavado. Fuera de ahí, usted lo aplatana, como decimos. Si usted tiene una empresa de seguros, es un corporativo, tiene seguros, tiene puestos de bolsa, tiene bancos, no todos van a poder ejecutar lo mismo porque la modalidad de negocios es diferente. Y es igual como cuando usted llama a un cliente para ofrecerle una tarjeta de crédito corporativa o cuando hay un cliente que quiere una tarjeta de crédito y usted no se la da. Porque hay un riesgo. Porque el cliente que usted le ofrece la tarjeta, ¿usted ha hecho qué? Debida diligencia. Usted conoce al cliente, pero lo conoce para negocios. Y hemos entendido que eso es una cosa y que prevención es otra. No, es lo mismo. Porque lo que yo tengo como riesgo operativo de no cobrar mi dinero, puedo utilizarlo exactamente igual y pasárselo a prevención para que calibre el sistema de riesgo de lavado de activos. Porque es la misma información. Yo me llamo Wendy Lora y me llamo Wendy Lora para mi tarjeta de crédito y me llamo Wendy Lora para que sepan que soy un PEP. No cambié de nombre, no cambié de trabajo. Así que es la misma información. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una histeria colectiva porque no estamos sentándonos a ver qué cosas nos ofrece la ley. Y estamos dejando que personas que no conocen, que tienen un interés en no conocer, nos manipulen. Hay abogados que son defensores de lavadores de activos que están diciendo que la ley es mala y demás. Claro que sí, para sus clientes lo es. Pero ese no es el tema de ustedes. ¿Qué se gana para la inversión externa? Reputación. Todo lo que estamos aquí sabemos cómo se cobra la reputación. ¿Qué les digo desde la experiencia internacional? Nuestra ley la están pidiendo los demás países de Gafilat para copiarla. Ahora, está en nosotros poder defenderla y aplicarla bien. Muy bien, muy bien. Iván, por favor, la parte del efecto de la reputación, ¿cómo tú ves ese tema? Bueno, lo que mencionaba ahora del aspecto de la reputación, ¿por qué de repente la reputación ha empezado a ser más importante? Hace 20 años no lo era, hace 15 empezó a tomar valor y últimamente se ha vuelto algo de lo que todo el mundo empieza a hablar.
pero que yo creo que de lo que no todo el mundo todavía es consciente del valor que tiene, ¿no? La reputación es la valoración global que existe de nuestros públicos de interés sobre nosotros, sobre nuestra empresa, y está basada en las creencias compartidas. Cuando las creencias compartidas sobre nuestra empresa son positivas, tenemos buena reputación. Cuando las creencias compartidas son negativas, hay una mala reputación. Entonces, como estamos hablando de nuestros públicos de interés, lo que crean o dejen de creer puede influir en la creación o destrucción de valor de nuestra empresa. Entonces, por eso nos está empezando a importar el tema de la reputación, porque lo que piensen las personas sobre nosotros puede afectar a nuestra cuenta de resultados. Y no es solo lo que piensen de nuestra imagen, porque mucha gente limita el concepto de reputación al tema de imagen. La imagen es uno de los factores que crean o destruyen reputación. Existen otros 4 que ayudan a crearla o destruirla. Uno tiene que ver con las experiencias y de ahí se deriva la credibilidad. Otro tiene que ver con la información y de ahí se deriva la transparencia, que en este caso es sumamente importante. Otro tiene que ver con el comportamiento y de ahí se deriva la ética. Y otro tiene que ver con la contribución social que como empresa hacemos. Entonces, gestionando estos 5 ejes, estos 5 elementos, es que uno puede construir esa reputación. Entonces, a la hora con lo de la ley de lavado de activos, lo que la gente está empezando a estar nerviosa puede ser, bueno, y si mi nombre de repente aparece en una lista y eso se cuela y aparece en una red social y esa red social empiezan a compartirlo y llega a un medio de comunicación y empiezan a producirse una serie de notas en las que se me menciona, ¿qué va a pasar? Antes no era importante. Se limitaba quizá a un círculo muy cerrado, a un medio de comunicación, y la gente solía decir, esto pasa en 3 días y me olvido de ello. El problema es cuando ya el ciudadano tiene el poder de la información a golpe de clic. Y eso es lo que nos está preocupando. Que un solo tweet que pueda colocar alguien un día en el que nos mencionen, lo empiecen a retuitear y se convierta en toda una campaña en contra de nosotros. Y esa campaña en contra de nosotros puede acabar con que nos dejan de comprar servicios, nos dejan de comprar productos, dejan de trabajar con nosotros, nos cierran cuentas. Yo conozco gente que por haber aparecido, uno lo busca en Google, empieza a aparecer en noticias y entonces tú hablas con él y le dices, oye, pero tú aquí no estás como muy bien, ¿no? Lo que se habla de ti no es muy positivo. Y dice, bueno, eso es un problema que está derivado de alguien que en su día me hizo una campaña, tal. Y digo, bueno, pero o empiezas a limpiar eso y empiezas a demostrar con hechos fehacientes de que tú tienes una buena reputación y que has sabido hacer las cosas bien, o mientras tanto lo que está viendo la gente es lo otro. Y yo le preguntaba, ¿y esto no te está afectando? Y me dice, bueno, ya ha habido 2 o 3 bancos que me han llamado con los que yo hago inversiones y que me dicen que van a tener que dejar de hacer negocios conmigo. Entonces, ese tipo de riesgo es el que corremos. Entonces, los riesgos reputacionales se derivan precisamente del nivel de desconfianza que se puede crear en los públicos de interés con respecto a lo que nosotros hacemos. Entonces, viene un poco por ahí el hecho de que nos esté preocupando todo esto. Sí, Carlos, sobre ese mismo tema y sobre una de las preguntas que llega, si no no queremos dejar sobre la base de que hay un abuso de autoridad, pero sí preguntan de cuáles serían los controles, los check and balances que establece la ley para ese tema. Y un tema que también después volveré acá es que algunas personas dicen, bueno, se van a hacer estas operaciones, pero ¿qué tanta confidencialidad hay? Una operación puede ser sospechosa, pero no necesariamente es una actividad ilícita. Entonces, sobre esa base quisiéramos oír tus comentarios. Mira, yo creo que lo primero es que el abogado y el profesional en sentido general tiene que conocer al dedillo la ley, porque estoy de acuerdo con Wendy y los demás en el sentido de que muchas veces se crea una histeria colectiva producto del desconocimiento. La ley establece incluso cuáles son las políticas, los mecanismos operativos que deben implementarse. Y hay obligaciones de control, de monitoreo, de seguimiento para minimizar los riesgos que en la actividad profesional se van desplegando en ocasión de las transacciones inmobiliarias o de negocios en sentido general. Por lo tanto, la propia ley pare precisamente esos frenos y nosotros podemos en cada caso
surtirnos de ella para poder hacerlo. Ahora bien, como nosotros tenemos una cultura de distorsión normativa, que es parte de nuestra tradición, yo creo que cuando tú hablas del check and balance también tiene el sistema de justicia un papel muy importante en el Estado de Derecho. En cada ocasión que se presente, en ocasión de cualquier litigio o de cualquier opinión que requiera un profesional del derecho a propósito de un caso, evidentemente que el sistema de justicia tiene que marcar la diferencia, porque cuando se produce en el caso particular del profesional del derecho esa especie de dicotomía, diletancia entre resguardar el secreto profesional como garantía del derecho de defensa, como garantía de un juicio justo, como garantía del secreto y de la intimidad, etcétera, etcétera, y de la privacidad, cómo el sistema de justicia también lo pone frente a las otras obligaciones que vienen dadas por la ley. La obligación del reporte de actividades sospechosas, la obligación de registro. Fíjense ustedes que si bien es importante la obligación de reportar las obligaciones sospechosas, tan obligatoria la conservación de la información que ha sido dada y que ha sido entregada al abogado en ocasión del ejercicio de la profesión. Y tiene que guardarla durante un tiempo, 10 años. Pero eso no es para guardarla. Es porque en ocasión de una investigación que tenga que ver con la persona que ha sido, en este caso, el cliente del abogado, pueda entregar esa información para los fines no solamente de las sanciones administrativas de sujetos obligados, sino de los supervisores, pero también de las personas en este caso involucrados en la operación. Por lo tanto, la ley pare los propios niveles de control. Lo que se requiere es una aplicación fideifaciente, una aplicación estricta de la norma, a pesar de que nosotros tenemos siempre el acomodo de la ley tradicionalmente, y pongo un ejemplo de los tantos que a todos nosotros nos han ocurrido. Hace ya unos 15 años, un cliente me decía, pero Carlos, ¿y por qué tú me estás obligando a mí a reportar esta transacción inmobiliaria por el monto en el que yo lo estoy adquiriendo si nadie lo hace de esa manera? Digo, lo primero es que el que nadie lo haga no implica que tú no seas una persona que vaya a cumplir con la ley. Ah, bueno, no, pero que el Estado, yo le pago todos esos impuestos y no le invierte en los, diríamos, en todas las cuestiones que son necesarias para el desarrollo del país. Y además, yo sería el único en el país que lo estoy haciendo, y eso está en cierta medida afectando mi economía porque estoy apostando más recursos. Y mi respuesta fue sencilla. Bueno, tú quieres ser incumplidor de la ley como ha sido tradicionalmente en la República Dominicana por parte de todos. Si tú quieres ser un incumplidor de la ley, bueno, vete a otro despacho que haga esa operación. Yo creo que la obligación profesional de cada uno de nosotros es, con la transparencia, ¿verdad?, que viene dada por la ley y que a final de cuentas nos convierte en sujetos obligados, pero no por imperio de la ley, por un imperio ético, deontológico, del cumplimiento de nuestras obligaciones profesionales. Muy bien. Una pregunta llega. Alguien decía dentro del panel que el delito fiscal es un delito precedente, pero también se asociaba a que la ley lo que persigue es el lavado de activos, de actividades ilícitas. Entonces él decía, bueno, si una persona que hace actividades ilícitas de alguna manera no hizo un cálculo adecuado de la ley, del impuesto, ya sea a propósito o por desconocimiento de algunas cosas de la ley, al tipificarse el delito fiscal como precedente, habría una separación entre lo que es un delito fiscal que proviene de actividades ilícitas, o también se podría catalogar como delito fiscal un error en la determinación del impuesto de una compañía. Carlos ya tiene el rifle en la mano y después vamos a seguirlo compartiendo. Carlos le da el dama. Como buen caballero de los de Santiago. Gracias, Carlos. Mira, esta ley 155-17 es una ley muy compleja. Por eso tenemos un gran reto ante ella, que es difundirla correctamente, estudiarla, entenderla.
para que la podamos aplicar correctamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y para romper todo este miedo que se ha generado y toda esta distorsión, como decía Wendy en un momento, en la difusión de la ley. El tema de la inclusión del delito tributario como un delito precedente es precisamente uno de los puntos que más inquietudes ha levantado, pero hay que decir, volviendo a la mirada internacional, a la mirada del derecho comparado, que el delito tributario ha sido incluido como delito precedente, como un delito que abre la puerta al lavado de activos en muchos otros países desde hace muchos años. Y podríamos mencionar España, Italia, Francia, Colombia, Perú, Argentina, muchísimos países. Ahora, hay que tener claro que sí, dentro del debate, sobre todo el debate jurídico, el delito tributario tiene ciertas particularidades. Como tal vez muy bien apuntaba una de esas preguntas que tú dices se ha recogido del público, el delito tributario como delito precedente se diferencia de los demás delitos precedentes por un aspecto. El dinero tiene un origen lícito en ese caso. El dinero es producto, puede ser producto de una actividad comercial lícita, tan solo que ese comerciante que compró a 10 para vender a 12 no reportó al fisco la porción que le correspondía pagar por impuesto, pero el origen de los fondos es lícito. No son fondos que vienen de narcotráfico, no son fondos que vienen de corrupción, son fondos lícitos en su origen. Sin embargo, la jurisprudencia a nivel internacional ha permitido su inclusión porque considera que aunque tienen un origen lícito, se contaminan desde el mismo momento en que se deja de reportar esa actividad de manera correcta al fisco. ¿Por qué? Porque para hacer esto hay que incurrir en otros delitos graves que también son considerados precedentes, como el fraude y la falsificación. Para usted poder lograr la meta de defraudación tributaria, usted tendría que haber falsificado la información que usted ha provisto a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, a partir de ese momento, el dinero ha quedado contaminado. Sobre eso hay sentencias en muchos países. Tenemos más de 10 años de jurisprudencia. Podemos buscar desde 2008. En Francia hay un caso que se presentó allá a la Corte de Casación francesa. En el 2009 hay uno en Italia, y en el 2012 tenemos otro caso más reciente, y así podríamos mencionar muchos casos donde los tribunales supremos de otros países, los tribunales constitucionales de otros países han considerado válida la inclusión del delito tributario como un delito precedente por esa contaminación. Ahora bien, hay que separar lo que es delito tributario de lo que es falta tributaria. El contribuyente que por un error no presentó el impuesto de manera correcta, pagó un poco menos al fisco de lo que tenía que pagar, o se dilató por no tener la tesorería de hacer su pago en tiempo oportuno, no ha incurrido en delito tributario, ha incurrido en falta. Y para eso el Código Tributario de la República Dominicana tiene sus previsiones. Entonces, eso hay que tenerlo claro. También en el reglamento de aplicación de la ley se incluyó un artículo para especificar que se va a poder procesar por lavado de activos los casos que tienen como delito precedente el delito tributario, cuando la defraudación, entendiendo esto como un concepto intencional, un esquema, una estructura montada y desarrollada para evadir al fisco, haya generado una pérdida, una defraudación igual o superior a los 700 salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Estamos hablando de una suma de alrededor de 8 millones de pesos, y se la pusieron aún más fácil a los empresarios en cuanto a que se especificó también que se requiere que hayan recibido un requerimiento de la autoridad tributaria, donde te hayan dicho: mira, estás reportando mal este impuesto, regulariza y págame. Y si en el mismo periodo fiscal, después de usted haber recibido este apercibimiento, usted comete la misma falta o el mismo error, pues ya no se le da el beneficio de la duda. Yo creo que esa normativa es más que razonable. Es importante que las conozcamos, porque creo que en la medida en que estemos conscientes de estos detalles, pues se irá dispersando ese miedo generalizado que se tiene. Yo quiero hacer un solo comentario, porque no tiene desperdicio lo que tú has dicho. Tenemos que diferenciar lo que es el dolo, que todos conocemos, la intención delictiva
de parte del actor frente a la omisión del deber. Ojo, si hay un error calificable como falta, hay que necesariamente pasar el estándar de la omisión deliberada, porque si cae en la omisión deliberada, se equipara en este caso al dolo, y por lo tanto, evidentemente, el nivel de responsabilidad en la teoría del delito aplica efectivamente para la culpabilidad. Quisiera retomar una pregunta anterior que hablaban del tema de qué pasa si hay una información que se escapa y cómo afectaría eso el tema reputacional. Y específicamente para que la trate, muchas de las personas han estado preocupadas porque en algunas organizaciones gubernamentales o administradas por el gobierno hay informaciones que inclusive hasta se dice que hay un mercado secundario, que se comparte, que se ve, y como muy bien decían, cualquier información, y por eso dice, ¿qué seguridad hay de esa información? Porque cualquier información que salga fuera de los ámbitos estrictos que establece la ley podría tener un daño reputacional, y entonces la gente quiere saber si es el obligado. Hay faltas directamente claras y establecidas, pero si es el organismo regulador que alguien dentro comete la falta, o qué garantía tiene de que esa información no va a salir a la luz hasta tanto esto no se convierta en un caso cerrado. Que también consecuencias, el check and balance también dicen que hay para las autoridades que usen esta ley de una manera abusiva. Sí. Lo primero que debemos de partir de que todo lo que se dice no es cierto. Hay muchas leyendas urbanas. Hemos creado muchos conceptos que hemos ido acuñando y repitiendo y lo damos como temas verdaderos sin que haya habido necesariamente una validación. La unidad de análisis financiero, que es el centro que recibe todos los reportes de operaciones sospechosas y operaciones por encima de 15,000, si bien es cierto que se ve muy fortalecida en la ley actual, no es menos cierto que no es nueva. Existe desde el 2005 y desde esa fecha todos los sujetos obligados que ya tenían un sistema robusto, me refiero fundamentalmente a los financieros, ya reportaban. Y no hemos visto en ningún medio de comunicación que haya salido un reporte desde la UAF que diga que Juanita Pérez, la oficial de cumplimiento del banco tal, le reportó a la UAF. Razón por la cual desde su creación existen controles de confidencialidad en el uso de la información. Ahorita hablaba Luisa de la inversión que ha hecho su institución en los temas de capacitación. Nosotros, aparte de que también hemos invertido en capacitación, hemos invertido en tecnología. En la unidad de análisis financiero se ha invertido más de $1 millón solo en sistemas de tecnología. Por eso es que ustedes ven que ahora los reportes se hacen en la página web. Pero eso no es porque esté más bonito, es porque hay pistas de auditoría, es porque hay controles de hackeo, es porque hay un respaldo, como llaman la gente de TI, de otro data center alterno por si pasa un problema con el data center principal. Porque compramos un software de Naciones Unidas para robustecer el análisis y robustecer la confidencialidad. Ahora, nada es perfecto. Nosotros hacemos un sistema de contratación que va desde prueba de drogas hasta polígrafo, pero el que le dé a ustedes una garantía absoluta es mentira. ¿Qué sí tiene la ley? Pesos y contrapesos. De la misma manera que hay una sanción, si ustedes incumplen, hay una sanción para la autoridad competente de cárcel. Si el supervisor que va a hacer una auditoría mal usa esa información, tiene una pena hasta de 5 años de cárcel. Si la unidad de análisis financiero que recibe el reporte lo divulga por un medio no autorizado por la ley, tiene una pena hasta de 5 años de cárcel. Si el Ministerio Público que recibe de la unidad de análisis financiero el informe lo divulga a un medio no autorizado, también tiene 5 años de cárcel. Es importante acotar aquí que los informes de la unidad de análisis financiero no son prueba, que los reportes que ustedes hacen no se van a ningún sitio. Lo que se va a la autoridad competente es un análisis de toda la transacción. No se le dice nunca al fiscal que Reservas hizo el reporte, o lo hizo BHD, o lo hizo Alfa, Tibalsa. No, se le va
Wendy Lora, que tiene tantas transacciones, que tiene tantos inmuebles, eso no es cónsono con su perfil. ¿Por qué? Por ABX. No se sabe de dónde vino el reporte. Si se llegara a saber por un mal uso de la información, hay consecuencias penales para eso. Muy bien. Ramón, perdón, solamente añadiendo un poco sobre lo de Wendy. Y vuelvo y recaigo en la primera parte que decía la cooperación entre sujeto obligado y autoridad competente. Y es que a pesar de todo lo que dice Wendy ahora, es necesario para restablecer esa confianza, hacer esa concientización de que esa seguridad existe. Porque también se conoce que en el pasado, por lo menos yo tengo casos así, de sujetos obligados que recibieron llamadas de clientes diciéndole, oye, ¿por qué tú me reportaste a mí como sospechoso? Pero si esto pasó y esto pasó, ¿por qué tú no me preguntaste primero esas cosas? Entonces, eso fue, yo diría que, lo miro así, eso fue en el pasado. Yo creo que hay un borrón y cuenta nueva con esta ley, yo creo que está más fuerte, pero para que la confianza se regenere mucho más rápido, porque es un intangible sencillamente, es algo subjetivo. No puedo pretender decir, mira, confía en mí ahora ya, cuando ya tengo historia y precedentes. Entonces yo creo que es importante que ese acercamiento se dé a autoridad competente, sujeto obligado. Muy bien. Por eso estamos acá. Muy bien, Wendy. Adelante. Sí, el tema, creo que Wendy mencionaba lo de las leyendas urbanas. El riesgo reputacional se deriva del riesgo de destrucción de valor que puede tener para una empresa la confianza o desconfianza que pueda generarse hacia ella. Entonces, una leyenda urbana puede acabar contigo, pero si tú te has garantizado o has estado trabajando en una buena gestión de reputación, has ido construyendo esa buena reputación, cuando alguien te venga o le venga a alguien con una leyenda urbana, lo más probable es que diga, eso es una leyenda urbana, y no lo convierta en una triste realidad. Es decir, muchas veces, ahora vivimos todos en el mundo del fake news, cuando damos noticias que son mentira, las damos por verdad, y hasta los medios de comunicación las están publicando. También, o sea, están incumpliendo lo que es su primera norma del rigor de la información y del contraste de la información antes de publicarla. Entonces, hay un riesgo de que la leyenda urbana acabe con nuestra reputación. Si sabemos construirla, si sabemos gestionarla, si sabemos tener esa buena reputación y mantenerla, será más difícil que una leyenda urbana acabe con nuestra reputación y, por lo tanto, se destruya valor. Bien, como Cámara Americana y como miembro del Consejo me gusta ser puntual, pero yo sé que usted tiene muchas preguntas más. Solo voy a hacer la última pregunta de postre y con esto vamos a concluir. Se pregunta, y eso va para todo el panel, quien quiera se anime a responderla, siendo esta ley del 2017, todo aquel que de alguna manera estuvo involucrado en cualquier actividad, desde el punto de vista de, principalmente la pregunta se decía sobre la parte de la fina línea que hay en la parte de si el delito fiscal es delito precedente o no, siendo esta ley del 2017, ¿tendría aplicación retrospectiva para aquellas personas que de una manera se pueda sospechar que pudiesen o no haber algunas actividades en el pasado antes de la ley, que alguien si la mirara ahora dijera, bueno, pero si yo le aplicara la ley, eso calificaría? ¿Cuál sería la posición de ustedes ante esa pregunta? Bueno, en primer lugar es una ley penal. La Constitución de la República establece de manera clara, lo veíamos con el señor senador en el debate de la ley, que las leyes penales son irretroactivas. Es un principio fundamental. Solo aplican para el porvenir. Ahora, no es menos cierto que la ley 7202, que mantenía la fórmula que tiene la ley actual, de que listaba todos los delitos y además decía cualquier otro delito que genere dividendos que tenga una pena no menor de 3 años. En ese contexto, nosotros como país tenemos sentencias por delito tributario y lavado de activos con la ley anterior. Sí existe. Yo quiero un comentario en relación con eso, porque el tema es más profundo, más delicado, estoy de acuerdo en parte. Pero ojo con las disposiciones penales en blanco. Es decir, eso rompe con un principio fundamental de la restrictividad de la ley penal. Un delito que no esté específicamente, de manera abierta, tipificado, evidentemente el juez excedería en su poder al momento de la interpretación. Evidentemente que se me dirá que hay jurisprudencia que ha ido avanzando en algunas partes del mundo, pero jurisprudencia muy cuestionada desde el ámbito de la dogmática penal. Algunas jurisdicciones han entendido, jueces particulares han entendido, incluso hay cortes en estos linderos latinoamericanos también,
particularmente en México, alguna corte se ha atrevido a hacerlo, en darle contenido a la nomenclatura abierta que contenía la Ley 7202 o su equivalente. Pero eso desde el punto de vista de la dogmática penal, diríamos más firme, más fuerte, rompe con un principio fundamental de la restrictividad de la ley penal. Último, abogado, aquí también tengo que decir unas palabras. Mira, definitivamente, como decía Wendy, la ley no tiene aplicación retroactiva, solo aplica para lo porvenir. Eso es un principio que está en nuestra Constitución y es un principio como consagrado internacionalmente como un derecho fundamental, que no cambia. Con relación a lo que decía Wendy, genera, y qué bueno, porque para esto tenemos estos foros, genera el debate, ¿verdad? Por aquí Carlos nos menciona su punto de vista contrario. Yo pienso que el kit de la cuestión es hilar bien fino, irnos a los detalles. En los casos de las sentencias que bajo la ley 7202 se han procesado y se han obtenido en materia de lavado de activos que involucran el delito tributario, en mi visión, más que por el delito tributario, se le abre la puerta por otros delitos asociados, es lo que me refería anteriormente. El delito tributario en el Código Tributario nuestro tiene una sanción de 2 años. Por lo tanto, no entra dentro de ese articulado de la antigua Ley 7202 porque se refiere a infracciones graves con penas privativas de libertad que fueran igual o superior a 3 años de prisión, que no es el caso del delito tributario. Ahora, el delito tributario no se construye solo, requiere de un delito asociado que es la falsificación, que esa sí está sancionada en el Código Penal Dominicano de 3 a 10 años. Entonces, cuando se obtiene una sentencia y se condena por lavado de activos a alguien que ha incurrido en defraudación fiscal, no necesariamente se ha utilizado ese delito precedente, aunque esté asociado al proceso, sino que los tribunales tienen que basarse en que se ha cometido ahí falsificación, que sí es un delito grave y también está listado en la 7202. Y yo creo que con eso zanjamos la contestación. Señores, veo las caras, sus ojos me dicen sigue, sigue, pero algunos de nosotros tenemos que facturar horas y tenemos que ir a trabajar. Muchísimas gracias, un aplauso fuerte a este grandioso panel. Los felicito, de verdad, me siento orgulloso de haber estado con ustedes. Señores, Dios los bendiga, muy buen día.